Bienvenidos y bienvenidas al módulo 8 del programa SPSS. En esta ocasión revisaremos los temas relacionados a respuestas binarias. El primer tema es el modelo no lineal. Normalmente se utilizan los modelos Logit y Probit. Estos son probabilísticos no lineales usados cuando la variable dependiente es dicotómica o dummy. Normalmente en los modelos lineales surgen dos limitaciones. La primera es que la probabilidad siempre es menor a 0 o mayor a 1. Y el segundo es el efecto parcial, que siempre permanece constante. Para superar estas limitaciones se utilizan los modelos Logit y Probit, los cuales, mediante una función que asume únicamente valores entre 0 y 1, realizan sus estimaciones. Estos modelos producirán resultados cualitativamente similares. No obstante, en esta clase y por utilidad práctica, siempre vamos a revisar el modelo Logit. Ustedes pueden ver aquí en términos formales la ecuación de este modelo. Vemos la probabilidad y también vemos una función g. Esta función g siempre trabaja con valores entre 0 y 1 y además es no lineal. En este caso, la variable independiente es la probabilidad de obtener 1 o 0. Por ejemplo, cualquier evento de salud que ustedes quieran analizar va a tener la probabilidad de sí, en este caso va a ser 1, y de no va a ser 0. El estimador beta 0, que ustedes ven aquí, nos va a indicar la probabilidad de 0 o 1 cuando cada una de las x o las variables independientes son iguales a 0. Mientras que beta 1, como ven aquí, e incluso beta k, es decir, pueden ingresar el número de variables que deseen, va a medir la variación de la probabilidad 1 o 0 cuando cada variable independiente, por ejemplo, beta 1 va a variar cuando x1 o beta k cuando xk aumenten en una unidad. Adicionalmente, el modelo Logit permite que el efecto parcial cambie en dependencia de los parámetros. Así, por ejemplo, la probabilidad de que una persona ingrese al mercado laboral formal será distinta si está recién graduada o si tiene 15 años de experiencia. Vamos a ver nuestro primer ejercicio con la ayuda de SPSS. Analizaremos este modelo probabilístico Logit. En este caso nos vamos a centrar en el uso de métodos anticonceptivos en la primera relación sexual, considerando que en Ecuador tenemos limitaciones en cuanto a educación sexual y reproductiva. Según la literatura que debes revisar esta semana, las mujeres ecuatorianas inician su vida sexual sin el previo conocimiento sobre protección de infecciones de transmisión sexual o embarazos no deseados. La gran mayoría se producen adolescentes. Con los datos de Ensanud 2018 determinaremos qué factores incrementan o disminuyen la probabilidad del uso de métodos anticonceptivos. Para ello, vamos a abrir nuestra base de datos MEF 2018. En este caso vamos a utilizar la variable 808. Vamos a bajar y vamos a buscar esta variable. Aquí está. La variable dice, ¿usó usted o él, es decir, la persona con la que tuvo la relación sexual, algún método anticonceptivo durante esa primera relación sexual? Vamos a ver cómo está creada esta variable, por lo tanto vamos a sacar una tabla de frecuencias. Entonces vamos a dar clic en Analizar, Estadísticos Descriptivos y Frecuencias. Vamos a pasar en nuestra ventana de variables la variable 808. Damos clic en Aceptar y esperamos en nuestra ventana de resultados. Aquí se observa, de manera general, que 8.574 mujeres que respondieron la encuesta en Ensanud ya tuvieron su primera relación sexual y también respondieron si utilizaron o no un método anticonceptivo, de las cuales 3.366 utilizaron un método anticonceptivo y 5.208 no lo utilizaron. Quiero que tomen en cuenta algo.
Parte de la limpieza de los datos, que esto estaba explicado en los primeros módulos, es observar que las variables se encuentren etiquetadas. En este caso, ustedes pueden ver que existe un error de formato en esta base. No se colocaron las etiquetas de sí o no. No obstante, si revisas detenidamente cada una de las variables con respuestas binarias en la ENSANUD, verificarás que el INEC codifica a las respuestas de sí con 1 y no con 2. Por ende, seguiremos esta misma lógica. Vamos a tomar que este sí y que este es no. Ahora, considerando que vamos a generar un modelo logit con una variable dummy, tenemos que transformar esta variable en valores de 1 y 0, no 1 y 2. Entonces voy a abrir mi sintaxis. Yo ya tengo realizado los códigos para hacer esto, pero para que ustedes inicien desde cero, por favor, dan clic en Archivo, Nuevo, Sintaxis. Y esta va a ser su hoja en blanco para poder analizar este modelo. En mi caso, tengo mi sintaxis aquí. Vamos a ver primero la variable dependiente. En este caso, por favor, les pido que pongan atención a la línea 24 y 28. Aquí yo puse en mi encabezado variable dependiente, uso de método anticonceptivo en la primera relación sexual. ¿Cuál es la forma de hacerlo? Vamos a poner recode, el nombre de la variable original. En este caso, en nuestra base vemos que es F2S8-808. Quiero yo transformar el 1, para mí va a seguir significando 1, sin embargo el 2 va a ser 0. Into, y vamos a poner la nueva variable. Yo le puse de nombre uso-mac-primera punto. Ustedes pueden colocar el nombre que deseen. Aquí es necesario colocar el label de la variable. Entonces vamos a poner variable labels, uso mac primera y entre comillas uso del método anticonceptivo en la primera relación sexual, punto, execute, punto. Con esto voy a correr mi primera variable y voy a dar clic en nuestra flecha verde para comprobar si la variable se creó correctamente. Vamos a irnos a vista de variables y en la parte final vamos a ver. Y efectivamente se creó nuestra variable de uso de métodos anticonceptivos. Voy a etiquetar. 1 va a valer sí y 0 va a valer no. Ahora, algo importante que quiero que ustedes lo analicen es que este modelo Logit no únicamente analiza variables cualitativas. Por ejemplo, puede ser que yo quiera poner la variable dependiente, es decir, la probabilidad de usar o no métodos anticonceptivos. Aquí voy a tener beta 0, beta 1, pero puede ser que quiera colocar que mi X1 sea una variable cuantitativa. Normalmente en los modelos que ustedes realicen para eventos epidemiológicos o de salud pública, siempre es necesario analizar la edad. Por ejemplo, entonces yo quiero saber si la edad tiene alguna incidencia en esta probabilidad, es decir, a mayor edad voy a tener mayores probabilidades de usar un método anticonceptivo en mi primera relación sexual, o mientras más joven soy, menos uso tengo, etc. Es necesario que cuando coloquemos una variable cuantitativa, que en este caso es la edad, que es muy utilizada en modelos para verificar eventos de salud epidemiológicos o de salud pública, se vea que hay un resultado no lineal en la edad. Casi siempre en estos modelos no lineales, la edad debe añadir su forma cuadrática. Y vamos a comprobar esto. Vamos a ir a nuestra base MEP y vamos a hacer un gráfico de dispersión para verificar lo que acabo de decir. Vamos a poner gráficos, cuadros de diálogo antiguos, dispersión puntos y dispersión simple. Vamos a poner en nuestra variable Y o nuestra variable dependiente la nueva variable que creamos, que es el uso de métodos anticonceptivos, 1 sí, 0 no. Y en el eje de las X vamos a poner la edad, es decir, la variable 101. Y vamos a dar clic en aceptar. Se va a desplegar nuestro gráfico
Y miren, quiero que vean que en este diagrama de dispersión la variable uso de anticonceptivos y la edad tienen un resultado no lineal. Por ende, estos modelos, al ser no lineales, necesitan, sobre todo en esta variable cuantitatividad, añadir su forma cuadrática para tomar en consideración esos efectos no lineales. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a crear una nueva variable que va a ser la edad elevada al cuadrado. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a ir a nuestra sintaxis y, por favor, pongamos atención a la línea 64 y 67. Aquí yo le puse de nombre edad 2 o edad al cuadrado y vamos a crear de la siguiente manera. Vamos a poner el código compute edad cuadrado es igual a el nombre de la variable original, que en este caso es F2 S1 101, y los dos asteriscos se refieren a elevar eso al cuadrado. Ponemos 2.execute. Vamos a correr esta variable y vamos a ver si se creó. Podemos ver que sí. Ahora, para comprobar si se creó correctamente, quiero que pongan atención al registro 1. Vamos a buscar la variable F2S1 101. Podemos ver aquí que es 36. Vamos a ver la variable edad cuadrado y nos sale 1296. Si ustedes quieren comprobarlo, vamos a hacer 36 y vemos que está creada correctamente. Eso nos da una tranquilidad de que colocamos bien los códigos, signos, etc. Ahora, continuando con el modelo, vamos a seguir con las variables cualitativas que vamos a utilizar y vamos a seguir creando variables dummy. En este caso vamos a utilizar la etnia. Vamos a ver si la etnia tiene alguna incidencia o repercute en la probabilidad de usar o no el método anticonceptivo en la primera relación sexual. Para saber cuántas dummy vamos a crear, vamos a ver cuántas categorías tiene esta variable. Y vemos que tiene 5 categorías. 1 etnia, 0 afroecuatoriana, 3 mestiza, 4 blanca y 5 montubia. Algo interesante aquí es que normalmente en la literatura, y eso ustedes pueden comprobar en los papers que están subidos, es que siempre se utiliza como referencia, en nuestro caso, a mestizo. Esta es como, estaríamos hablando que es el mayor porcentaje de la población ecuatoriana y por ende queremos ver si en las minorías existe alguna diferencia en el acceso, por ejemplo, a métodos anticonceptivos. Entonces, para nosotros esta va a ser nuestra referencia. Considerando que son 5 categorías, debemos crear solamente 4. Vamos a abrir nuestra sintaxis de las variables dummy y quiero que pongan atención desde la línea 31. Yo coloqué mi encabezado etnia, puse como referencia mestiza y empecé a crear mi primera variable dummy indígena. ¿Cómo la creé? Puse recode, la variable original que es etnia. En este caso la categoría de indígena vale 1 y yo quiero que se quede con ese mismo valor y todas las categorías siguientes desde la 2 hasta la 5 tienen que valer 0. Entonces 2 through 5 igual 0 into indígena. Aquí no es necesario colocar el label de la variable porque es bastante obvio, entonces solamente puse execute. La segunda variable dummy es afroecuatoriana. La codificación es recode, etnia, en este caso en la categoría 2 yo quiero que valga 1 y todas las categorías que no sean 2 valgan 0. Entonces 1 tiene que valer 0, 3 through 5 tiene que valer 0, into afroecuatoriana.execute. La tercera categoría es blanca. Entonces, recode, etnia, la categoría 4 tiene que valer 1 y todas las demás 0. 1 through 3 igual a 0, 5 igual a 0, into blanca.execute. La última categoría es montubia. En este caso, coloqué recode, etnia. Esta categoría tiene que valer 5
En etnia, para nosotros va a valer 1 y todas las otras categorías de 1 a 4 tienen que valer 0. Into montuvia.execute. Esa es la sintaxis de etnia. Voy a tomar todas las que puse aquí y voy a correr. Vamos a ver si se crearon y vemos que sí. Tenemos nuestras 4 categorías y vamos a etiquetar cada una de ellas. 1 vale sí, 0 vale no. 1 vale sí, 0 vale no. Lo mismo en esta. 1 vale sí, 0 vale no. Y aquí también. 1 sí, 0 no. Aquí ya tenemos nuestras variables dummy de etnia. Vamos a hacer ahora nuestra variable dummy del nivel de instrucción. Recuerden que esta variable ya fue creada en el módulo anterior. Sin embargo, voy a volver a repetir para que ustedes la vuelvan a crear. Vamos por favor a poner atención a la línea 3. Aquí yo puse referencia el nivel superior. Recuerden que esta explicación se lo hizo en el módulo anterior. Es que si yo estoy colocando como referencia a la categoría más alta, no quiere decir que las mujeres que tienen nivel de instrucción superior tienen menos probabilidades de embarazarse a temprana edad o tienen más probabilidades de usar un método anticonceptivo. Lo que estoy diciendo aquí, o lo que me sirve esta referencia, es que a mayor nivel de educación, ¿cuál es la probabilidad de que un evento de salud o epidemiológico suceda? En este caso, nuestra primera categoría es sin nivel de instrucción. Recuerden cómo era la sintaxis. Recode, el nombre de la variable original, que es ni-beans. En este caso, sin nivel de instrucción es 1, por lo tanto se va a quedar con el mismo valor y el resto de categorías tienen que ser 0. 2, true, 4, igual a 0, into, ninguno, punto. El variable label es ninguno, entre comillas, sin nivel de instrucción, execute. Lo mismo en educación básica. En este caso es recode, nib-ins, el valor de esta variable original es 2, para nosotros es 1 y todas las categorías restantes tienen que valer 0, es decir, la categoría 1 y la categoría 3 y 4. Into, yo le coloqué de nombre educ-básica. Ustedes pueden colocar los nombres que gusten o como se sientan más cómodos. Recuerden algo importante, si van a poner 2 palabras de nombre en la variable, tienen que estar separadas siempre con guiones. Y el nombre no admite caracteres especiales. El variable label es educ-básica, entre comillas, de educación básica. Y la última categoría, que es la educación media, en este caso es la 3, debe valer para nosotros 1. Y el resto de categorías, la 1, 2 y 4, tienen que ser 0. Into educ-med-batch. El variable label es de educación media y bachillerato. Vamos a correr nuevamente estas variables y nos vamos a fijar si están bien creados en nuestra base de datos MEV y vemos que sí, se crearon y vamos a etiquetar, como lo hemos hecho con las anteriores variables, si es 1 y no es 0. Igual vamos a hacer con esta de aquí y con educación media. Damos clic en aceptar. La última variable que vamos a crear es el conocimiento de métodos anticonceptivos modernos. Recuerden que esta explicación se la dio en el módulo anterior. Quiere decir que las mujeres que tienen conocimiento de métodos netamente biológicos, como por ejemplo del ritmo, del MELA o del método de interrupción, no son consideradas conocimientos de educación sexual y reproductiva como tal. Entonces vamos a poner aquí una nueva variable que se va a llamar conocimiento de métodos anticonceptivos y la idea de esto es colocar aquí todos los valores o todas las variables que son, por ejemplo, relacionadas al
esterilización femenina, esterilización masculina, anticonceptivos, inyecciones anticonceptivas, entre otras. Entonces vamos a crear esta variable. Recuerden que este comando numeric no quiere decir que la variable es cuantitativa, es únicamente por efecto de poder correr el modelo. Entonces es numeric, yo puse de nombre conocimiento-mac, ustedes pueden poner el nombre que deseen. Entre paréntesis, recuerden que esto es establecido por el programa, que es F12.0. Esto nos permite entender la anchura del nombre de la variable y poder escribir un nombre largo si deseamos. Execute. Ahora, esta variable está construida a raíz de una condición. Yo voy a poner que si estas variables de esterilización femenina, esterilización masculina, pastillas anticonceptivas, píldora de emergencia, entre otras, son conocidas por las mujeres, van a valer 1 y para nuestra nueva variable también va a ser 1, es decir, sí. Entonces vamos a poner if, abrimos paréntesis y colocamos cada una de las variables relacionadas a la sección 6, que es F2, S6, 601.2, 601.3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Recuerden que están separadas por OR, no por AND. Recuerden eso siempre. Y cada una de estas tiene que valer 1. Si todas estas valen 1, mi variable nueva, que es conocimiento-mac, también va a valer 1. Ahora, cuando se crean estas variables, lo que sucede es que van a haber missing values. ¿Por qué? Porque solamente estoy dándole una condición. Entonces, para rellenar estos missing values y generar una variable dummy o dicotómica, es importante poner recode, la variable conocimiento-mac, 1 vale 1 y todos los missing van a valer 0. Y ahí colocamos execute y corremos nuestra última variable dummy. Vamos a ver si se creó correctamente. Vemos que sí. Vamos a poner que 1 vale sí y 0 vale no. Con esto estamos listos para correr nuestro modelo Logit. Una vez creadas las variables dummy y la variable del efecto cuadrático, vamos a realizar nuestro modelo Logit. Vamos a dar clic en analizar, regresión, logística binaria y se nos va a abrir esta ventana. Aquí vamos a poder colocar las variables dependientes y las variables independientes. En nuestro caso, nuestra variable dependiente es la variable del uso de métodos anticonceptivos en la primera relación sexual y aquí vamos a poner las variables independientes. Algo que deben considerar y tomar en cuenta que es por formato, siempre se deben colocar las variables cuantitativas antes que las variables dummy. Entonces vamos a empezar con la edad, que es nuestra única variable cuantitativa. Esta no la cambiamos, entonces es la 101. Y seguida de esta va su efecto cuadrático, que es la edad 2. Una vez que colocamos esto, vamos a ir colocando las variables dummy de la etnia. Entonces vamos a poner indígena, afro, blanca y montubia. Luego vamos a poner todo lo relacionado al nivel de instrucción, sin nivel de instrucción, educación básica y educación media. Y finalmente vamos a poner nuestra variable dummy de conocimiento de métodos anticonceptivos. Algo importante aquí es que ustedes pueden poner, por ejemplo, en guardar, nos va a salir la opción de activar algunos estadísticos relacionados a los residuos del modelo, simplemente para ver si están bien ajustados o no. Con esto nosotros vamos solamente a activar el Logit. En opciones vamos a poner estadísticos y gráficos. Algo aquí importante para ver la bondad de ajuste o qué tan bueno es este modelo, vamos a poner bondad de ajuste de Hosmer y Lemeshow. Vamos a poner aquí, activamos este y ponemos continuar. Damos clic en aceptar y se nos va a desplegar lo siguiente. Aquí vamos a poder ver primero el resumen del procesamiento de los casos. Quiero que noten algo. En esta tabla tenemos los casos seleccionados, es decir, con los que se corrió el modelo.
Si vemos a simple vista, estaríamos diciendo que perdimos el 82.4% de las observaciones. Pero recuerden que al momento de hacer la tabla de frecuencias de nuestra variable dependiente, vimos que solo 8.574 mujeres respondieron esa pregunta. Por ende, solamente ese es nuestro N. Ahora, la segunda tabla dice codificación de variable dependiente. Esto nos permite ver si de verdad es una variable dummy. En este caso está perfecto porque vemos que no es 0 y sí es 1. Ahora, aquí el SPSS nos va a arrojar una serie de tablas que muchas personas lo analizan una por una, otros se quedan con las más importantes. Yo prefiero que nos quedemos con las que son más relevantes, por ejemplo, cuando están haciendo algún estudio, cuando van a entregar un reporte, lo que realmente sirve para interpretar los resultados son las siguientes tablas. Las de bloque 0 yo casi nunca las analizo porque me está hablando de variables que no están en la ecuación y siento que eso no es relevante al momento de analizar y me quedo con el bloque 1. Para empezar, nosotros tenemos una prueba de chi cuadrado. Como ya habíamos visto en módulos anteriores, esto nos va a permitir, va a ser nuestro primer check si el modelo está bien ajustado y nos dará resultados robustos o no. Y vemos que el p-value de todo esto que es el paso, bloque y modelo es menor a 0.05, dándonos a entender que es significativo el modelo. Ahora, en el resumen vamos a ver vamos a ver aquí los primeros estimadores para ver igual si la variable dependiente con las independientes están bien ajustados o no. Es decir, hay una mejora significativa en la predicción de la probabilidad de ocurrencia de uso de anticonceptivos con los estadísticos R cuadrado de Cox y Snell y el de Nagel-Kerke. Primero, vamos a verificar el porcentaje de varianza de cada variable, ¿no? Aquí, por cuestiones de uso, uno dice con cuál de estos me quedo. Normalmente la literatura sugiere que utilicemos o que podamos elegir el estadístico que tenga mayor porcentaje. Recuerden que los R cuadrados se leen en porcentaje. Entonces nos vamos a quedar con el R cuadrado de Nagel-Kerke, que significaría que el 8.9% estaría explicando la varianza de la variable dependiente. Ahora podemos ver nuestra prueba que activamos, que es la prueba de Hosmer y Lemeshow. Esta es una de las más importantes porque realmente si ustedes desean pegar una tabla en un artículo que estén haciendo, verificando los resultados de Logit, traten de quedarse con esta tabla. Aquí vemos igual que empieza con un chi cuadrado con grados de libertad de 8 y vemos algo curioso aquí, es que vale el p-value es de 0.69. Entonces, ¿qué quiero decir esto? Esta prueba nos permite estudiar la bondad de ajuste del modelo comparando los valores previstos, es decir, los valores esperados, con los valores que realmente se observaron. Entonces, la hipótesis nula de este test es que no existen diferencias entre los valores observados y los valores pronosticados. El rechazo de este test indicaría que el modelo no está bien ajustado. Normalmente, cuando el p-value de R cuadrado es mayor a 0.05, se ajusta bien al modelo rechazando la hipótesis nula. En el ejemplo nuestro, el p-value es de 0.269, por lo que podríamos concluir que el modelo efectivamente está bien ajustado. Ahora, aquí también podemos ver la tabla de contingencia, entonces ustedes pueden ir viendo, por ejemplo, valor por valor. Podemos ver cuando la probabilidad es no, cuando la probabilidad es sí. Entonces vemos que los valores esperados no tienen un cambio extremadamente grande con los valores observados, lo cual es positivo. Esta es una tabla de clasificación que ustedes pueden analizarla como cualquier tabla 2x2 de módulos anteriores donde vimos valores observados y pronosticados, pero lo que nos
podemos quedar aquí es que esta matriz nos permite entender el porcentaje de predicción de la dependiente con las independientes. En este caso, vamos a ver el porcentaje total, dice que es del 63%, que intuye que el modelo tiene una predicción aceptable. Entonces, es otro check de que el modelo está correcto. Ahora, esta es la tabla más importante de todas las que hemos visto porque nos va a dar los resultados del modelo, tanto de las dependientes con las independientes. ¿Qué sucede con este modelo? Aquí hay dos cosas que quiero que ustedes noten. Esta B que ustedes ven aquí es la relación entre variables. Este sería como el coeficiente. Vamos a ver el signo de cada una de estas me va a permitir ver si la variable tiene una relación positiva con la probabilidad o negativa, es decir, si esta es positiva, por ende la probabilidad incrementa a 1, o si es negativa, quiere decir que la probabilidad disminuye. En la segunda columna tenemos el error estándar. En la tercera tenemos el test de Wald con grados de libertad de 1. Aquí vemos el p-value o la significancia. Esta es la primerita que tenemos que ver antes de analizar todo. Y la que ustedes ven aquí que dice XB son los odds ratio de esta ecuación. Entonces, estos son los que nos dirán efectivamente qué está pasando con el aumento o disminución de la probabilidad. Aquí lo primero que vamos a observar, como había mencionado, es el p-value para determinar qué variables explicativas son significativas. Recuerden que este p-value siempre tiene que ser menor a 0.05. En este caso vemos que las variables que están explicando la probabilidad y que son significativas son indígena, la DAMI de indígena, la DAMI de Montuvia, la DAMI de no tener nivel de instrucción, de educación básica, de educación media y de los conocimientos de métodos anticonceptivos. Ahora, para realizar el análisis del modelo debemos considerar estos coeficientes que les había mencionado, que son exclusivos para determinar la relación. Y los odds ratio nos van a permitir medir el número de veces de la probabilidad. Ahora, algo importante antes de continuar es que estos odds ratio no deben ser iguales a 1. Recuerden eso. Esto es de riesgo. Esto deben verlo ustedes en epidemiología. Y para que estos valores, para todos los valores que vamos a ver aquí, de acuerdo a la significancia de la variable y sean menores a 1, debemos sacar su inverso. Es decir, simplemente dividimos el valor de 1 entre el valor de los odds ratio. Ya les voy a explicar con el ejemplo. En este sentido, por ejemplo, yo voy a analizar de todas estas variables, voy a empezar con la variable de no tener nivel de instrucción. Quiero ver qué pasa con la probabilidad de usar o no un método anticonceptivo. Vemos aquí que tiene un signo negativo, eso ya nos dice que su relación es inversa con la probabilidad. Entonces dice, por cada unidad de no tener educación formal, es decir, yo nunca asistí, nunca tuve la oportunidad, nunca tuve el acceso al sistema de educación formal, disminuye la probabilidad de usar métodos anticonceptivos en la primera relación sexual. Ahora yo quiero saber cuántas veces puede pasar esto. Me voy a los odds ratio y veo que es 0.255. Para esto yo necesito dividir. Entonces, vamos a sacar el inverso y sería 1 para 0.255 y nos sale 3.92. ¿Qué quiere decir esto? Nuevamente, que por cada unidad de no tener educación formal, disminuye la probabilidad de usar métodos anticonceptivos en la primera relación sexual en 3.92 veces en referencia a las mujeres que sí tienen nivel de instrucción. Ahora, ¿qué sucede si yo analizo educación básica y educación media? Ustedes aquí también van a ver
que las probabilidades van a ser negativas, es decir, va a disminuir la probabilidad. ¿Por qué? Recuerden que nuestra categoría de referencia era el nivel de instrucción superior, es decir, el nivel más alto. Y esto me está diciendo que por cada unidad que yo tenga un nivel de instrucción menor al formal o al superior, va a disminuir la probabilidad de usar métodos anticonceptivos en tantas veces. Recuerden dividir 1 para 0.268 y 1 para 483. Ahora, vamos a hacer el análisis con la etnia. Entonces vamos a ver aquí que indígena tiene igual un signo negativo. Esto es algo muy curioso porque estamos viendo que son minorías étnicas y quiero que ustedes tomen en cuenta algo. Al nosotros tener esto, estamos diciendo que por cada unidad, es decir, que cada mujer que pertenezca a la etnia indígena, se reduce la probabilidad de usar métodos anticonceptivos en la primera relación sexual. Con esto estamos hablando prácticamente de que existe poco acceso y que pertenecer a la etnia indígena ya es un indicador de no usar métodos anticonceptivos. Esto podría explicar muchas cosas en las tasas de fecundidad. ¿Pero cuántas veces? Aquí dice 0.450, entonces vamos a sacar el inverso, vamos a poner 1 para 0.450 y nos da 2.2. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Es que cada mujer que pertenece a la etnia indígena se reduce la probabilidad de usar métodos anticonceptivos en la primera relación sexual en 2.2 veces en referencia a las mujeres mestizas. Algo curioso aquí es que ustedes van a ver, por ejemplo, que blanca, pese a que no es significativa, solo quería que comprueben algo, el hecho de ser blanca en referencia a las mestizas sí aumenta la probabilidad de usar métodos anticonceptivos. No sucede lo mismo con Montuvia, por ejemplo. Las Montuvias igual tienen un signo negativo y nos está diciendo exactamente lo mismo que el indígena. Pertenecer a esta etnia disminuye la probabilidad de usar métodos anticonceptivos sacamos el inverso, recuerden. Con Montuvia vamos a sacar el inverso. 1 para 0.598 es 1.67, es decir que se disminuye la probabilidad de usar métodos anticonceptivos en 1.67 veces en relación a las mujeres mestizas. Ahora vamos a continuar con los métodos anticonceptivos. Algo positivo aquí es que el odds ratio sí es mayor a 1, entonces estamos viendo que el conocer métodos anticonceptivos tiene un signo positivo y que me dice que por cada vez que yo conozca sobre métodos anticonceptivos, la probabilidad de usarlos en la primera relación sexual incrementa en 1.73 veces en relación a las mujeres que no conocen los métodos anticonceptivos. Con esto también les permite a ustedes contrastar con la literatura. Esto es algo importante y les invito a que lo hagan. Por ejemplo, si aquí me saliera que el nivel de instrucción, por ejemplo, no tener ningún nivel de instrucción es positivo, estaríamos hablando de que o los datos no están bien calibrados, que el modelo no tiene un buen ajuste o que se eligió mal la variable dependiente o tal vez se crearon mal las variables DAM. Entonces recuerden que esto es muy importante antes de poder sacar conclusiones, ver que estén contrastando con la literatura. Ahora, en cuanto al test de Wald, que está aquí, bueno, este es similar a los test de T o Z que los vimos en módulos anteriores. Y esto prácticamente nos permite contrastar si un coeficiente es significativamente diferente de 0, pero recuerden que este sigue una ley basada en chi cuadrado de grado 1, de grado de libertad 1. Entonces, aquí podemos ver por eso con el p-value que algunos de nuestras variables sí son significativas al 5% del nivel de confianza. Eso es todo lo que podemos ver en nuestro modelo. Ahora, nuestro segundo tema es el análisis de supervivencia. Este análisis busca estimar la probabilidad de ocurrencia de un suceso en función del tiempo. En este caso, el intervalo de tiempo que se usará
tiene un evento inicial y un evento final. En este análisis se arrojan las tablas de mortalidad o de vida según la elección del investigador. Entonces yo puedo poner, por ejemplo, que el evento final sea la muerte y este va a ser mi análisis de supervivencia. Normalmente se usan modelos con datos imperfectos o incompletos. Ustedes, como futuros epidemiólogos, algo importante aquí es que siempre van a realizar estudios de cohorte o longitudinales. Estos estudios son de seguimiento. Les sugiero que revisen literatura, por ejemplo, del programa de seguimiento de cohortes en pelotas en Brasil. Este es uno de los estudios longitudinales más grandes a nivel mundial y sobre todo es algo positivo para América Latina porque nosotros como región no tenemos estudios de cohorte y este es uno de los más grandes. Creo que tiene alrededor de 20 años de seguimiento. Ustedes van a ver resultados muy interesantes. Pero ¿qué sucede con estos estudios, que probablemente ustedes lo harán en un futuro? Es que a las personas o a los participantes se les debe dar un seguimiento durante un determinado tiempo. Por ejemplo, aquí en este gráfico que yo les puse apenas es meses, pero este tipo de estudios normalmente lo hacen por años. Como les digo, pelotas, recuerdo que tiene alrededor de 20 años de seguimiento. Y lo que sucede es que estos participantes por cuestiones del investigador se pierde el contacto con los participantes o los participantes deciden salirse del estudio o mueren durante ese tiempo. Entonces, por eso estos datos imperfectos o incompletos no siempre pueden ser analizados con cualquier modelo y para eso se utilizan los análisis de supervivencia. Algo importante aquí es que existen dos tipos de datos. Es que son datos censurados, es decir, que no producen todavía el evento final, es decir, son los datos, por ejemplo, que nosotros todavía le estamos dando seguimiento, o los eventos positivos es los que ya sí se provocó el evento final. Dentro de estos datos censurados debemos considerar la supervivencia, es decir, que son los datos donde el evento terminal no se produjo en la observación, y abandono o la pérdida de seguimiento, que es algo que yo les comenté previamente. En este sentido, lo que se desea evaluar es el tiempo de seguimiento comprendido como tiempo persona. Para esto nosotros vamos a utilizar a Kaplan-Meier. Para hacer estos análisis existen un montón de modelos, pero los más utilizados y realmente los que son más sencillos de entender y de mayor utilidad es Kaplan-Meier. La función de supervivencia puede ser calculada siguiendo distintos procedimientos. Entonces, este de aquí, de Kaplan-Meier, nos permite obtener mediante probabilidades condicionadas una descripción más precisa de la evolución de la supervivencia a lo largo del tiempo. También busca, en este caso, obtener, por ejemplo, las gráficas o las curvas de supervivencia y ver en qué punto exacto nosotros o perdimos el contacto con los participantes o dejaron de participar o simplemente ocurrió el evento final. Esto es algo importante. Ahora, con el objetivo de comprender el análisis de Kaplan-Meier con mejor profundidad, vamos a abrir la base de datos Anemia 2018. Recuerden que esta base de datos ya la tienen ustedes. Esta proviene de la base de egresos hospitalarios que está disponible en la página del INEC y lo único que yo hice con esta es filtrar por los 3 tipos de anemia según el CIE-10. La ventaja de esta base es que nos permite obtener información de la red de salud de la población ecuatoriana en el año 2018, considerando los días de estada, la condición o estado de la persona al momento de ingresar al establecimiento y las causas. Y como les menciono, en este caso solo vamos a analizar 3 tipos de anemia, que es anemia nutricional, anemia hemolítica y anemia aplásica. Se debe considerar que la variable condición de egreso, por ejemplo, que esa va a ser nuestra variable donde vamos a ver si ocurrió o no el evento. Miren aquí, es la variable que dice con _EGRPA.
Aquí tiene 3 categorías. Vemos que dice vivo, fallecido menos de 48 horas y fallecido en 48 horas y más. Para fines del ejercicio es necesario que esta variable sea dicotómica, es decir, con respuestas de 1 y 0, siendo 1 la condición del fallecido, es decir, estas dos tienen que valer 1 y esta tiene que valer 0. Para ello, debemos crear una variable dummy con el nombre condición. Recuerden que deben abrir su hoja de sintaxis en archivo, nuevo, sintaxis y se va a desplegar una ventana en blanco. Yo ya tengo mi ventana de la sintaxis aquí. Vamos a poner primero recode, el nombre de la variable original, que es con-egrpa 1, que recuerden que era la condición de estar vivo. Para mí tiene que ser 0 porque yo necesito analizar las tablas de supervivencia o mortalidad. Y en este caso, las de fallecimiento, que son las categorías 2 y 3, tienen que valer 1. Into, y voy a llamarle a la variable condición, ustedes pueden llamarle como les guste. Vamos a poner variable labels, condición de egreso de la persona, punto, execute, punto. Vamos a correr a la variable. Vamos a ver si se creó correctamente y vemos que sí. Nos dice aquí condición del egreso y simplemente vamos a etiquetar que 1 sea sí y 0 sea no. Es decir, sí murieron y no todavía están vivos. Ahora vamos a empezar con nuestro análisis de supervivencia general. Primero vamos a dar clic en analizar. Luego nos vamos a ir a supervivencia y vamos a poner Kaplan-Meier. Aquí solo quiero que vean algo. Estos son los modelos que ustedes pueden hacer con supervivencia. Hay la regresión de Cox con covariable dependiente y las tablas de mortalidad. Si quieren profundizar, la regresión de Cox está descrita en uno de los artículos que les coloqué para esta clase. Entonces pueden verlo, está especificando justo fecundidad adolescente. Este también es súper interesante para ver el número de hijos que pueden tener las mujeres de acuerdo a la edad en la que se embarazan. Eso también pueden hacerlo. Pero en este caso nos vamos a enfocar en Kaplan-Meier. Vamos a dar clic ahí y vamos a elegir, aquí vemos las variables hora, estado y factor. Para nosotros la hora está relacionada con el tiempo, es decir, los días de estada. Entonces vamos a bajar y vamos a buscar donde dice días de estada. El estado es nuestra variable de condición, es decir, si 1 está especificado para los fallecidos o 0 es para vivos. Entonces, si yo pongo condición de egreso, me dice definir el evento. Recuerden que es 1 para ver mortalidad. Vamos a poner continuar. Y también vamos a dejarle ahorita solo estas dos. Vamos a dar clic en guardar y van a desplegarse aquí algunos estadísticos. Vamos a poner supervivencia, continuar y en opciones yo quiero que me salgan las tablas de supervivencia, la media y mediana de supervivencia, pero también quiero que me salgan los gráficos. Vamos a elegir solamente dos, el de supervivencia y el 1 menos la supervivencia, ya les voy a explicar a qué se refiere. Damos clic en continuar y ponemos aceptar. Esperamos nuestros resultados y pues vamos a ver que se nos despliegan las primeras tablas. Aquí vemos el resumen de casos, esto es importante. Vemos que tenemos un N total de 4.447, es decir, vemos aquí que el número de eventos o los que realmente han tenido la condición de 1 son 67, etc. Esta es una de las tablas más importantes. Recuerden que en su manual esta tabla está cortada porque describe a cada uno de los registros. Entonces miren, tenemos 4.447, es extremadamente larga esta tabla. Entonces por eso la corté. Pero quiero que vayan viendo que en este resultado o en esta tabla de resultado observamos los datos relacionados a la supervivencia, donde se observan cada una de las 4.447 personas y esto nos explica cuánto aporta en orden de tiempo persona. Es decir, cada una de ellas nos va a decir cuántos días nos aporta, si tiene o no el evento,
por ejemplo, estas personas están vivas y vamos a bajar. Vamos a irnos al último. Ya, esta es la persona 4447 que nos aporta 214 días de estada, lo cual es bastante, y la ventaja es que aún está viva. Entonces es como la que más nos aporta y con la que mejor se puede trabajar. Ahora, la segunda tabla es medias y medianas para el tiempo de supervivencia. En este caso, aquí en el análisis de supervivencia general se recomienda usar la mediana, donde la estimación total, por ejemplo, ustedes ven aquí, es de 129 días, con un error estandarizado de 57. Los límites, aquí ustedes pueden ver los límites de días, va desde 16 a 241. Ahora, en este gráfico, ustedes van a ver en la Y, van a ver la supervivencia acumulada y en la X los días de estada. Aquí vemos la función de supervivencia. Aquí en esta curva hay dos partes. Los pacientes que van hacia abajo, como ustedes están viendo aquí, son los que fallecieron. Cada línea es un dato censurado, lo que ustedes están viendo aquí. Cuando la persona, es decir, cuando la persona ingresó, estaba estable o estaba viva. Sin embargo, durante el paso de los días murió o no mejoró. Entonces, por ejemplo, si esta persona no mejoró y yo ya no tengo idea de si terminó o no el evento, va a ser un dato incompleto, por ejemplo. Entonces, se puede observar si yo doy doble clic a este gráfico y elijo una línea recta o que esté en la mitad de este, por ejemplo, esta. Vamos a cerrar. Miren, esta línea, si se coloca aquí en la mitad de este gráfico, vamos a observar que justo aquí, donde se conectan las líneas de supervivencia con esta, vemos que cae justo en la mediana, donde vemos que era 129 días. Entonces se corrobora tanto en la tabla como en el gráfico, ¿no? Ese es nuestro tiempo en la mediana, 129 días. Ahora, aquí podemos ver, este es el mismo gráfico, pero empieza desde cero. Este es el gráfico que pusimos 1 menos supervivencia. Este gráfico nos explica el proceso salud-enfermedad. Aquí yo no puedo hablar de infección. Si ustedes estuvieran analizando enfermedades infecciosas, esto nos estaría diciendo cómo se infectaron las personas, es decir, desde el día cero las personas empezaron sanas. Luego empezaron a infectarse y empezaron o llegaron a morir, por ejemplo, este puede ser el análisis de la pandemia del COVID. Entonces decimos, estas personas empezaron infectándose en el día cero, empezaron a morir, luego se perdió el seguimiento de estas personas, luego vemos que unas están estables, otras no, y vamos viendo hasta dónde llega de acuerdo a la supervivencia acumulada. En nuestro caso, como es anemia, voy a hablar no de un proceso de infección, sino un proceso de salud-enfermedad. Aquí se observa que en el tiempo cero, todas estas personas estuvieron sanas y empezaron a enfermarse de anemia que pudo culminar en la muerte, como vemos aquí de algunos. Ahora, si yo quiero analizar, ustedes pueden ver que yo estoy hablando de un análisis general de la supervivencia en cuanto a anemia, no estoy especificando nada. Vamos a ver acá. Vamos a ver aquí que es una tabla general, no me especifica nada. Ahora, si yo quiero analizar por grupos, puedo realizar los cálculos para cada uno de ellos, explorando el efecto de todos en la supervivencia, en donde voy a poder comparar la media y mediana de supervivencia en cada uno, evaluando el comportamiento diferencial. Además, puedo obtener la prueba log-rank, que ya les voy a indicar, para contrastar la hipótesis de igualdad en las funciones. Entonces, consideren que aquí estamos trabajando con 3 tipos de anemia: anemia nutricional, hemolítica y aplásica. Para esto vamos a volver a hacer nuestro gráfico, analizar supervivencia Kaplan-Meier. Aquí nosotros ya teníamos especificado la hora y el estado que estaba como condición 1, pero yo quiero añadir un factor.
En el factor van a poner la variable que dice lista especial de 221 grupos. ¿Por qué? Porque aquí están agrupadas estas tres variables que les mencioné de anemia. Vamos a poner aquí y vamos a ver que se nos activa esta opción que dice comparar factor. Vamos a poner el estadístico de prueba log rank o log rango. Continuar, aceptar. Entonces aquí, miren, en nuestro resumen recuerdan que anteriormente habíamos visto los 4.447, ahora vamos viendo cuántas hay en cada grupo. Por ejemplo, en anemia nutricional tenemos 1.618, en hemolítica 682 y en aplástica tenemos 2.147. Entonces, aquí, bueno, vemos el porcentaje igual de lo que cada grupo representa en este. Y podemos ver también nuestra tabla de supervivencia. Pero lo curioso de esto es que ya tenemos dividido por grupos. Vemos anemias nutricionales. Vamos bajando. Esta también es una tabla súper extensa y por eso la tuve que cortar en el manual. Entonces vamos bajando esto y vemos que esta puede estar explicando la primera. La segunda es la hemolítica. Aquí quiero que vean algo. La observación 1618 es la que más nos aporta en anemia nutricional con 58 días de estada y que todavía está vivo. En anemia hemolítica, al igual que la que revisamos, vemos que la que más nos aporta es la 682 con 110 días de estada y que también está viva. En la anemia aplásica vamos a bajar y vamos a ver que la que más nos aporta es la 2147 con 214 días y que todavía está viva. Ahora, aquí nosotros tenemos la media y mediana, como les había mencionado. En este caso, cuando estamos hablando de grupos, prácticamente vamos a tomar para analizar la media. Por ejemplo, el promedio de las personas que tienen anemia nutricional, el promedio de días de vida o de supervivencia es de 55. Los que tienen anemia hemolítica es de 103 y los que tienen anemia aplásica tienen 119 días. Es decir, la anemia nutricional genera el peor escenario de todos. Es lo que nos está diciendo aquí. Ahora, aquí tenemos la comparación global que es esta del log rank o del logaritmo del rango. Con el p-value que ustedes ven aquí, se observa que no es significativo. ¿Qué quiere decir esto? Es que no hay una diferencia grande. ¿Por qué sucede esto? Porque los dos grupos que ven aquí ustedes, la hemolítica y la aplásica, no evidencian una diferencia marcada en cuanto a la media. Por eso este no es significativo, así que es lo único que nos quiere decir. Ahora, nuevamente vamos a comprobar si esta tabla es real o no y vemos que sí. Aquí tenemos nuestra función de supervivencia y miren, la línea verde está relacionada con las anemias aplásicas, la línea roja con las anemias hemolíticas y la línea azul con las anemias nutricionales. Aquí vemos efectivamente que las personas que tienen anemia nutricional mueren más rápido que las personas que tienen anemia aplásica. Miren, esta llega hasta al menos 210 días, por decirlo así. También, y luego, obviamente, estas tienen también su nivel de mortalidad, ustedes están viendo aquí, pero las que más mueren son las nutricionales.